Que el Señor te bendiga. Te enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión. Es para nosotros un privilegio el poder llegar hacia ti a través de este medio y poder compartir juntamente contigo la palabra del Señor, al igual que nuestros hermanos que están hoy con nosotros, nuestra hermana Daisy de Cardona y nuestro hermano Sergio Cardona. Amén. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, pastor, bien. Damos gracias al Señor por un privilegio que nos da, ¿verdad? El poder compartir con cada uno de mis hermanos el manual de transformación que Amén. ha sido de bendición para nuestras vidas como hijos del Señor, que cada día nos lleva a tener una vida mejor en Él. Así es, este manual ha sido de gran bendición. Amén. Creo que lo hemos experimentado y las personas que pertenecen también a Misión Cristiana El Calvario saben de lo que estamos hablando. Amén, así es. Amén, pastor, gracias por esta invitación y estar aquí con ustedes dos para compartir también esta enseñanza hermosa que viene a edificarnos, a cambiar nuestro estilo de vida, a ser más prósperos y mejor ante el Señor. Sin duda, a todos ustedes les va a gustar porque son lecciones que vienen a conformar y a confortar nuestra vida delante del Señor. Dios me los bendiga y sigamos adelante, ¿sí? Amén. Sí, estas lecciones han venido para transformarnos, para llevarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y la verdad de que es a través de toda esta revelación que el Señor nos ha estado enriqueciendo en Misión Cristiana El Calvario, cambiando no solamente algunos aspectos de nuestra vida, sino transformándonos de forma integral. La lección que hoy el Señor tiene para nosotros, de igual manera, es sumamente edificante. El nombre de esta lección es la administración según el reino. Es bien importante el tema de esta lección. Como hijos de Dios, normalmente en lo que tiene que ver con finanzas o administración, en la mayoría no le prestan atención. Por eso se tiene un concepto del Evangelio que tiene que ver con pobreza o con escasez. Sin embargo, a la luz de la palabra, el Evangelio del Señor Jesucristo incluye este aspecto, lo que es la administración, lo cual también lleva a los hijos de Dios a revelar la naturaleza de Dios nuestro Padre. Amén, así es. Nos lleva a tener una vida próspera en el Señor, el Amén. saber administrar según el reino de Él. Así es. Como Él nos ha enseñado según su palabra también a administrar correctamente lo que Él nos ha dado. Amén, gloria al Señor. Hay un texto muy hermoso, lo tenemos en Mateo 25:20. Amén. Si usted puede tomar su libro o su Biblia o su teléfono, acompáñenos en esta lección tan hermosa. Y dice así en Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Esto nos da o nos refleja pues que Dios provee siempre los recursos para que nosotros, sus hijos, seamos prosperados en todo, dice la palabra. No solo en un área, sino en todos. Pero Él es el que provee los recursos, los bienes, los dones, las finanzas. Todo lo que tenemos lo pone a nosotros a nuestra disposición. Pero leemos aquí que este hombre le fue dado una parte para que fuera administrada por él. Luego viene contento sin duda y le muestra a él lo que le dio primeramente y lo que ganó él con esos mismos talentos. Es decir, que él se sentía de hecho gozoso, tranquilo, con una administración de esos talentos porque los había multiplicado. Amén. Amén. Y en este ejemplo, ¿verdad? Vemos más adelante cómo al que le fue entregado también un talento, ¿verdad? Lo vemos como en lugar de traer más, como lo hizo el que le entregaron 5, lo esconde.
O sea, vemos tanto la buena administración como la mala administración a la luz de la palabra. El conformismo. El conformismo. Y no solo también, pastor, esto es de que este hombre, en lugar de aprovechar esa oportunidad que le da su señor, ¿verdad? Porque él era también siervo. Y él le dijo que iba a salir y le dejó los bienes. Sí. Entonces, parte de los bienes se le dejó a él, de conformidad a su capacidad, y le dejó uno. Claramente ahí él era capaz como para manejar un bien, ¿verdad? Sí. O una cantidad, pero él, en lugar de recibirlo con gozo, contento, no lo recibe bien. Al contrario, más adelante vemos que lo señala mal. Le dice, vamos a decir, cosas que no tenía que decir. Le dice, sabía que eres duro. Duro, imagínense que ciegas donde no sembraste. Entonces, con ofensas, en lugar de aprovechar el talento y multiplicarlo, darle vuelta, como decimos, y sacar provecho para sí mismo. Amén. El Señor jamás le dio un talento para arruinarlo, sino para que sea prosperado. Así es. Entonces, por eso decía yo, de que el Señor siempre provee para que nosotros seamos prosperados. Amén. Que no veamos las cosas como Él quiere que las veamos, es otra cosa. O que no valoremos eso que Él está proveyendo para nosotros, para que nosotros cambiemos de condición, seamos, como decía el proyecto, transformado. Transformado quiere decir de aquí a allá, pero con una diferencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y como dice, has oído el término administración. Cuando oímos el término administración, siempre se nos viene a la mente que es multiplicación. Amén. Es abundancia, es orden, es organización. Ahí cuando oímos el término administración, rapidito viene a nuestra mente multiplicación. ¿Te consideras un buen o mal administrador? Yo puedo decir soy una buena administradora, pero mis hechos, los frutos. Mis frutos son los que van a decir si soy verdaderamente una buena administradora. Amén. ¿Crees que las escrituras te pueden orientar a ser un buen administrador? Sí. Las escrituras la escritura, es inspirada por el Señor y nos lleva a ser buenos administradores, nos orienta a ser buenos administradores. De hecho, eso es lo que nos revela desde el principio en el título de nuestra lección, porque es la administración según el reino. Amén. No es la administración según los científicos, según las empresas o según el testimonio de fulano de tal. No es ese tipo de revelación la que hoy vamos a estar viendo, sino la administración según el reino de Dios, según la Escritura, lo que nos revela Dios nuestro Padre a través de la palabra. Y vayamos juntos entonces a aprender lo que nos dice la Escritura. Y vamos a ver primero qué es administrar. Tenemos esta pregunta, ¿qué es administrar? Nos dice, una función de gobierno es dirigir y encauzar todas las cosas hacia los objetivos propuestos. Esto se refiere a recursos humanos, materiales, tiempo y del dinero que disponemos, como los dones que Dios nos ha dado. Veamos unas de las virtudes principales para llevar adelante una buena administración. Las virtudes son sabiduría, responsabilidad, orden, diligencia, organización y fe. Tomemos nota muy bien de estas virtudes. Las voy a volver a leer porque ellas son fundamentales para una buena administración. La primera dice sabiduría. Sin duda alguna, la palabra dice que si nosotros se la pedimos al Señor, Él nos la da. Lo mismo que fe. O si hablamos de responsabilidad, ya estamos hablando de algo que me corresponde, ¿verdad? A mí como hijo de Dios. También habla del orden, de la diligencia y de la organización. Todas estas en conjunto son necesarias para una buena administración. Y como lo mencionaba cuando comenzamos la lección, muchas personas relacionan el evangelio o el cristianismo con pobreza o con necesidades. De hecho, mucha gente no quiere venir al Señor Jesucristo
porque tienen la idea que venir al reino de Dios es empezar a tener necesidades económicas. Sin embargo, encontramos nosotros a la luz de la palabra que ni el Señor Jesucristo ni los discípulos que estaban en Él, ninguno de ellos tuvo carencias económicas. Por el contrario, hemos encontrado a la luz de la palabra cómo eran prósperos. Aún nos menciona la Escritura que Jesús tenía un tesorero, o sea, se manejaban muy bien las finanzas en lo que era digamos así, el equipo del Señor Jesucristo. Y si vemos un poco más atrás en la historia, encontramos a los siervos del Señor disfrutando de finanzas, disfrutando de una economía rica, de muchas bendiciones. Entonces es falso, más bien es una mentira que Satanás ha tramado en la mente de las personas, diciendo que si somos hijos de Dios, tendremos que tener pobreza o pasar necesidades. No es así, porque la palabra nos dice que de Dios es el oro y de Él es la plata. Amén. Él es el dueño de todas las cosas y se las da a quien Él quiere. Amén. Y un buen administrador tiene objetivos que se propone para alcanzar lo que desea. Amén. Pero cuando somos malos administradores nos conformamos. Como dice usted, en las iglesias vemos mucha pobreza, amén, muchas necesidades, o a veces vemos la vida del pastor, ¿verdad? Pasando necesidades. Grandes carencias. Carencias que tal vez él, como un hijo de Dios, debe disfrutar las riquezas que el Señor nos da. Amén. Porque, como decía usted al principio, de Él es el oro y la plata. Así ¿Y de es. quién es de nosotros que somos hijos de Él? Amén, amén, así es. En el principio de la lección, un poco más adelante del texto base, encontramos pues de que es el Señor el que se presta para dar en confianza a sus siervos los bienes. Amén. No es que Él va a carecer, le da a administrar esto. Entonces vemos pues que Dios quiere que nosotros administremos. Puede ser, en esta oportunidad son bienes en moneda, dice, porque dice talentos. Y los talentos eran monedas de aquel tiempo. En otros casos, pues, Esaú era una bendición, pero una bendición de padre a hijos. Aparentemente no había nada en contexto físico o terreno, pero era la bendición que Dios quería dar a través de Abraham, de Isaac, a Esaú. Y él la tomó en poco, no le puso atención y que pierde la bendición. Amén. Entonces deja de ser pues vamos a decir, el patriarca que seguía, deja de ser el patriarca. Entonces su hermano llega a ser el siguiente patriarca, que era Jacob. Amén. Y solo ahí pierde pues la línea de bendición. Y esto nos da a entender pues que por un plato de comida él vende su primogenitura. Exacto, su bendición. Entonces muchas personas estamos a veces recibiendo muchas cosas. A veces una empresa, un vehículo, un fondo como el hijo pródigo, o nos dan una finca. ¿Y qué hacemos? La vendemos, la derrochamos. No sabemos valorar qué es una bendición porque no sabemos administrarla. Sí. Y si la administramos, eso prospera. Yo le digo a mis hijos siempre, dice, engrandécela y te engrandecerá a ti, dice la palabra, ¿verdad? Esa viña o esa prenda o ese regalo, esa bendición, amén, engrandece, dale valor, agradece, ¿verdad? Al Señor. Entonces, y ella te engrandecerá a ti. Entonces, es algo mancomunado, que si yo hago esto, pues el Señor provee, como dice en otras partes, y estas bendiciones te alcanzarán. Amén. Si guardar es esto. ¿Y qué es guardar? Es tener en cuenta pues lo que Dios dice. Es administrar. Administrar, exactamente. Administrar, pero según el reino de Dios. Amén, pastor, porque ese es el asunto, ¿verdad? Que a veces estamos ubicados en nuestro pensamiento, en nuestra creencia, pero no tomamos al Señor, a Dios mismo en cuenta. Entonces ahí es donde nos perdemos, sí, porque lo hacemos a nuestra manera. Amén. Entonces no es así, tenemos que ir de la mano con el Señor. En el caso de este caso, mejor dicho,
redundando este caso que nos mienta aquí la palabra en Mateo, o el que leímos, base, dice que le dice el Señor, después de haberlo calificado, entra a mi gozo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no estaba él solo, estaba alguien a partir de ahí con él, porque lo había agradado. El gozo es un agrado, es algo que dejamos en la persona que nos sirve, agradecidos. Entonces ahí vamos acompañados, pero con él. Pero solo yo no me puedo gozar, ni tengo compañerismo, ¿va? Porque el que da es el Señor, Ahí es el que donde provee. ahí es donde nos percatamos lo importante que es la administración para Dios. Amén. Así Amén. Amén. Estos principios resultan aplicables a la administración del hogar, del trabajo, como para las actividades de la iglesia y los bienes que se tienen. Debemos ser hallados fieles en todo lo que tenemos a nuestro cargo. Dios nos manda a ser buenos administradores en todo, ser buenos mayordomos en lo que poseemos. Todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores de sus bienes. Y en 1 Corintios 4:2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Sí. Como buenos administradores debemos de ser dignos de confianza, porque Amén. nadie nos va a confiar nada si nosotros no somos responsables. Así El es. Señor nos ha confiado dones, talentos, bienes, porque tiene esa confianza y sabe que nosotros somos capaces, porque como leíamos al principio, Él nos ha dado la sabiduría, nos ha dado la responsabilidad, nos ha dado el orden, la diligencia, la organización. Todas esas son virtudes que tenemos del Señor. Amén. Por eso debemos de ser buenos administradores. Correcto. Y en la versión Reina Valera, la cual nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, es el requisito, ¿verdad?, del administrador. Uno de los requisitos es que sea hallado fiel. Sinónimos de fidelidad sería entonces lo que mencionamos en el párrafo anterior: sabiduría, responsabilidad, orden, diligencia, organización y fe. Entonces hay requerimiento para los administradores. Dice, debe ser hallado fiel. La fidelidad el Señor la premia. Él premia la fidelidad de los que administran, pero con la fidelidad según el reino de Dios, ¿verdad? No según mis conceptos o ideas personales. Otra cosa que es importante resaltar acá es esto, ¿verdad? El buen administrador es fiel y por su buena administración come de los frutos. El Señor le abre su buen tesoro por su fidelidad y buena administración. La idea es que en el reino de Dios, como ya dijimos, debemos tener pobrezas, y eso ha atado a muchas personas que están dentro del reino de Dios a no tener una vida en la que puedan disfrutar. Aún la palabra del Señor nos dice que es don de Dios el poder disfrutar las riquezas. Pero ¿cuántas personas están atadas sin poder disfrutar de las bendiciones del Señor porque el concepto humano que han introducido a la iglesia es que el cristiano debe ser pobre? Recuerdo que hace años yo conocí a un pastor. Yo estaba en otra misión, no en Misión Cristiana en Calvario, cuando recién recibí a Jesucristo como el Señor de mi vida, y el pastor que estaba allí era un pastor joven. Sin embargo, yo lo veía que era de una familia muy bendecida, pero a él lo veía yo pasando muchas penas en el servicio del Señor, ¿verdad? Tanto así que tenía un vehículo, pero el vehículo era bastante viejito. Y en una oportunidad, platicando con él, le preguntamos que si su familia, ¿verdad?, no lo ayudaba o la iglesia no estaba contribuyendo como era debido para que él pudiera tener una mejor condición de vida como pastor. Entonces nos dijo que sí, pero dice la razón por la que él se abstenía de tener un vehículo digno o de comprar ropas dignas era porque no quería que se levantaran murmuraciones o habladurías de parte de la gente.
Entonces ahí me empecé a dar cuenta yo que más bien son ataduras en la mente de las personas. Así es. ¿Y cuántas personas, si ven a alguien que está al servicio del Señor y lo ven prosperado, lo empiezan a atacar, empieza a ser blanco de críticas y de murmuraciones? Porque aún el mismo pueblo cristiano no acepta que la prosperidad sea dada por Dios. Aún el mismo pueblo cristiano no acepta que los hijos de Dios podemos ser prósperos y podemos disfrutar en gran manera de todo lo que el Señor nos ha dado. No sé cuál es la función que tú ocupas en la iglesia en la que estás o en la congregación donde estás, pero te quiero decir que la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Si eres un pastor, eres un asistente pastoral, eres un discipulador, eres un discípulo. No importa en qué nivel de jerarquía tú estés. Lo que sí te sé decir es que eres digno de disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos que nos revelan que no es voluntad del Señor que muchas personas estén pasando necesidades. Más bien es la mente humana que ha estado errada y no le permite a los hijos de Dios de disfrutar de la herencia que verdaderamente ha sido preparada para ellos. Amén. Pastor, seguimos aquí otro párrafo muy hermoso. Administración. Esta palabra dice es acción y efecto de administrar. Tiene que ver también con buen manejo de los bienes. En la parábola del hijo menor vemos dos casos de administración de los bienes y enfocaremos dichos casos así. En este caso encontramos este pasaje pues que nos habla del hijo mayor y del hijo menor. Amén. En el número 1 dice administración como malgastar los bienes, hijo menor. Y la administración 2 dice y la administración de no usar lo que Dios nos da, hijo mayor. En el caso de este pasaje vemos nosotros que la Biblia nos revela dos hijos. En el caso del hijo pródigo, como se dice, ¿verdad? Uno que malgasta. Amén. Y otro que no aprovecha. Entonces, vemos que los dos son malos administradores. Correcto. El uno porque recibe los bienes de su padre, los reúne y se va. Y cuando se va, pues todo lo derrocha. Malmente, lo malgasta. Sí. Y entonces vemos que resulta él en una posilga, un chiquero como decimos nosotros, y viene con un tormento pues de haber pecado, de haber ofendido a Dios, amén, al cielo como dice él, y a su padre, pero con un deseo de cambiar la situación por haber malgastado, o en otras palabras, por no haber administrado correcto, un bien que le serviría para toda la vida. Amén. Si él lo hubiera manejado bien. En el otro caso, el 2, como decimos, el hijo mayor de este padre, que él tenía todo a su disposición, lo que era del padre era de él, pero que no lo aprovechaba. Y muchas veces tenemos esa oportunidad hoy en día, que muchas personas tienen una finca, vamos a decir, un ejemplo aquí patético, pero ahí está la finca. Y nadie da por hacer algo, pues prosperar esa finca o esa área o aquella, amén, sino que ahí está. Y como no le provee, porque no provee si no se trabaja. Como decía al principio, prospera y te prosperará a ti. Así es. ¿Verdad? Entonces, se pierde el tiempo y el recurso tiende a venderse, porque queremos ver el dinero propiamente. Entonces, muchos hemos visto aquí mismo en esta comunidad cómo personas han recibido bienes y los venden sin hacerlo en valor, sin darle su valor pues intrínseco, sino que los venden y al poco ese mismo dinero desaparece. Sí. No lo pudieron administrar. Precisamente ayer estaba diciéndome un muchacho que fue compañero en un proyecto: mira, me dijo, mi hermano, mi papá le dejó la librería.
Fue más un año, me dijo, y ahora no tiene nada. Lo malgastó. Se iba a Santa Elena a almorzar, a desayunar, a pasear, pero él nunca dio cuentas pues de cuánto recibía y cuánto había que ponerle más a la librería para que mantener el stock de venta. Cuando sintió, ya no tenía nada. Ya no tenía. Hoy está de venta el edificio, ¿no? Solo eso pasa, solo eso falta, pero ya no para él, sino para la familia. Entonces vemos pues que esto es muy común y damos fe de ello pues porque también a veces dentro de nuestra familia resultan estos casos. Lastimosamente el Padre a través del papá o a través del Señor mismo nos da una bendición y no la valoramos. Somos como Esaú, que terminamos como cazador en el desierto. Así dice la Biblia que era Esaú. Amén. Un cazador en el desierto, donde no hay ni siquiera donde cazar. Él ocupó un lugar, pues, yo creo que le costó vivir a este hombre porque no aprovechó precisamente esa bendición. Sí, y es que existe este caso, ¿verdad?, en el cual muchas personas han recibido bienes de parte de sus padres, por ejemplo, como herencias, como le pasó al hijo menor, y no saben administrarlo, de manera que después viene el arrepentimiento, pero ya es muy tarde, ¿verdad? Ya se ha acabado lo que les han dado, pero también existe el otro caso de la gente que es sabia, inteligente, que tiene fe, son bien organizados, son responsables, son diligentes y que les han entregado y han hecho la diferencia, como el ejemplo que leímos en Mateo 25:20. 5 me diste, aquí tienes otros 5. O también personas que tal vez nunca han recibido una herencia, pero de lo poco que tienen, son dirigidos por el Señor o permiten que el Señor les dirija haciendo una buena administración y hacen crecer aquello que tal vez otros vieron con menosprecio. Conozco mucha gente que estaba en gran pobreza, pero el Señor los alumbró y permitieron la dirección del Espíritu. Y ahora los ve uno prósperos, bendecidos, con negocios que uno puede decir, pero ¿de dónde sacó este negocio, verdad? Y a veces se atribuyen comentarios como, ¿no será que está en negocios ilícitos y por eso prosperó de esa manera? Puedo decir yo que muchas de las personas que conozco no han obtenido esto por negocios ilícitos. Lo han obtenido porque ha sido gente guiada por el Espíritu del Señor. No solamente en los negocios, porque nos mencionaba también algunas áreas más acá que nos leía usted, Daisy, hace un momento. Y nos mencionaba el hogar. O sea, la administración del hogar no se puede quedar atrás. ¿Cuántas personas el Señor le entregó? Mencionemos 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos hermosos, 0 kilómetros, ¿qué más? Sin pecado, sin contaminación. Y ahora encontramos a esos hijos por la mala administración de los papás, corrompidos, nada de sus vidas revela al Señor Jesucristo. Entonces es una mala administración en el hogar. O también nos menciona aquí el trabajo, ¿verdad? O en las actividades de la iglesia y los bienes que se tienen. Menciona también la iglesia. Recordemos hace algunos años en Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, había bastante escasez y pobreza, no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual. Pero vemos cómo la administración que el Señor hizo con nosotros ahora nos ha bendecido. Ahora vemos una Misión Cristiana del Calvario de la Nueva Unión, crecida, bendecida, con revelación, próspera en todos los ámbitos, ¿verdad? En una oportunidad escuché un comentario, luego lo escuché repetidas veces, y ahí me dicen otros hermanos, pastor, ya sabe cuáles son los comentarios. Dicen que Misión Cristiana del Calvario es la iglesia de los ricos. Entonces me causó risa, pero les digo yo, bueno, pues gloria a Dios por ese testimonio que nos ha dado de pasar a ser una iglesia en la Nueva Unión, ¿verdad? Que transformada. Amén, que la veían pobre y ahora la ven transformada. Entonces, la guía del Señor fue la que la llevó a transformar y llegar a ser esa iglesia que Él está deseando. Amén. Porque el Señor lo que desea, que su iglesia o que sus hijos sean prósperos. Ningún padre le va a desear el mal a un hijo, sino así que es. siempre le va a desear lo mejor. Y no se lo podemos atribuir a nadie más. No. Solamente se lo podemos atribuir al Señor.
Esto no es cuestión humana, esta es la administración según el reino de Dios. No es la inteligencia del pastor, no es la inteligencia de los discípulos. Sí es inteligencia, pero es la inteligencia que recibimos por la naturaleza de Dios, la sabiduría. Amén. Quiero que veamos un párrafo más y sigamos comentando. Dice, mala administración de los bienes, hijo menor. En Lucas capítulo 15, verso 12 al verso 13 dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes. Se le dice pródigo por malgastador. Pródigo significa malgastador, despilfarrador, derrochador. Este padre le repartió su herencia para que la administrara el hijo. Como hijos de Dios, Él nos ha entregado herencias, es decir, bienes, dones, talentos, para que sepamos usarlos. Pero, ¿qué pasa si cuando malgastamos los bienes o bien desaprovechamos, gracias, los dones que Él nos ha dado? Entonces nos convertimos en pródigos, pues estamos menospreciando lo que Dios nos regaló. Este hijo menospreció lo de su padre, ya que lo tenía todo, pero lo maladministró y lo perdió todo. Quiere decir que nosotros podemos vivir bien porque tenemos la bendición de ser hijos de Dios. Amén. Y como hijos tenemos derecho a la herencia de nuestro Padre, que es rico, y por lo tanto debemos vivir como tal. Amén. Lo que yo encuentro acá es algunas cosas bien importantes. Somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, como nos dice acá, tenemos la bendición. O sea, de por sí ya somos bendecidos, ¿verdad? Al tener a Dios como Padre y Él es el dueño de todas las cosas. Pero la parte que a mí me corresponde como hijo de Dios es la administración, la buena administración. La palabra del Señor nos muestra la forma correcta de administrar. El Espíritu del Señor está para guiarnos a toda la verdad. Tenemos un adiestramiento y tenemos un discipulado constante en Misión Cristiana del Calvario que nos capacita para ser excelentes administradores. El que un discípulo en Misión Cristiana del Calvario se venga, como decimos, a la ruina o no logre alcanzar, ¿verdad?, estos proyectos que tienen que ver con lo económico, no es porque en la naturaleza o en el plan de Dios esté que debamos ser pobres o tener carencias. Más bien es la mala administración. Tenemos de nuestro lado que somos hijos de Dios, que es el dueño de todo. Lo que nos corresponde a nosotros es la buena administración. Como el hijo menor, ¿verdad? Tenía esa bendición de su lado. Su padre tenía muchos bienes, a lo cual le da la parte que le corresponde. Pero ahí vino el error del hijo menor. No siendo un buen administrador después, pues le vino vergüenza, vino arrepentimiento. Como dice nuestro hermano Sergio, terminó en un chiquero, diciendo que he pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su padre, ¿verdad? No soy digno de ser tu hijo, pero es la vergüenza que vino por ser mal administrador. Entonces, qué bendición tenemos nosotros, no solo de ser hijos de Dios, sino que Dios nuestro Padre a través de la Escritura nos revele cómo debemos administrar lo que Él nos ha entregado. Y como somos hijos, Él nos ha entregado su herencia genética. Sí. Y esa genética la tenemos por naturaleza, porque Amén. Él nos ha llamado a ser sus hijos. Entonces, como Él nos ha dado la sabiduría, la ciencia, la inteligencia para administrar, porque tenemos su herencia genética. Entonces, Amén. como hijos o como cristianos, ¿verdad? No debemos de pasar calamidades o no debemos pasar dificultades económicas, pobrezas, porque somos sus hijos y ningún padre le desea el mal a un hijo, sus sino hijos. que siempre le desea lo mejor. Amén. Y por eso le da como el hijo menor pidió su herencia, el padre se la dio, no se la negó, se la dio. Amén. Lo malo fue que no supo administrarla. Así es. Por eso se quedó después sin nada, Sin ¿verdad? nada.
Y por eso viene esto que a continuación dice, ¿cómo puedo malgastar el dinero? Amén. Si Esa tú es quieres una malgastar el dinero, hoy te vamos a dar los tips para que lo puedas hacer. Entonces veamos el Amén. primero, Daisy. Dice, ¿cómo podemos malgastar el dinero? Esto es algo que nos va a venir a despertar, porque muchas veces decimos, no tengo dinero, me hace falta esto, me hace falta lo otro, pero como dice el inciso A, comprando lo que no necesitamos, lo que se conoce como gastos superfluos. Imagínese, tal vez tengo necesidades de otras cosas, pero ya me gasté en algo que tal vez yo no lo necesitaba. Así es. Y eso lo puedo decir yo como testimonio, que antes tal vez yo compraba cosas que ni siquiera las necesitaba. Solo porque eran bonitas. Solo porque eran bonitas, o porque me las ofrecían, o porque estaban en oferta, yo las Amén. compraba. Pero ahora digo yo, no, si no tengo necesidad. Así Entonces, es. como el Señor ahora ha venido a bendecirme. No le puedo decir, siempre dicen que la mujer es mala administradora. Y ahora yo puedo decir, y mi esposo puede dar testimonio, Amén. que yo manejo mi propio dinero. Sí. ¿Por qué? Porque he aprendido a administrar. Así es. Y eso lo doy como testimonio para mis hermanas, ¿verdad? Porque siempre las mujeres... Para que siempre se pasa vaya ese eso, mal testimonio. Para que se vaya ese mal testimonio. No, lo que pasa es que en la mujer siempre sucede eso. Yo digo siempre que la mujer ve algo y lo quiere. Aunque no sabe ni de dónde va a salir el dinero, pero lo quiere. Tal vez ya tiene 10 pares de zapatos, Y pero quiere. ve Ajá, otro entonces, que está bonito y lo quiere. Así es. Entonces, esos son gastos superfluos que uno no tiene necesidad, pero como lo quiere y lo ve bonito y lo desea, lo compra. Y es que a veces vemos cosas y decimos, pero es que estaba en oferta, pero es que estaba barato. Pues déjalo que esté en oferta y que esté barato. Lo que tienes que observar es de que no lo necesitas, ¿verdad? Nadie nos obliga a comprar algo porque está barato o porque está en oferta o porque está bonito. Tenemos que ver lo que es necesario, ¿verdad? Porque por estar comprando lo que no necesitamos, dejamos de realmente adquirir lo que sí es una necesidad en el hogar. Amén, así es. Hay más, pastor. Amén. Veamos el Estos siguiente. chips que, como decía usted, que el Señor nos da a través de los siervos. Sí. En este caso leemos endeudándonos innecesariamente. A veces alcanzamos o agarramos o tomamos una deuda que no es necesaria o que no es necesario ese fondo, porque consideramos que vamos a comprar algo tan sencillo, que yo lo puedo adquirir por mi esfuerzo. Sí. Pero resulta que ahora ya tengo una deuda. Y endeudarnos innecesariamente es la causa de la mala administración de los bienes. Y eso trae pobreza. Pobreza. Esta es parte pues del chip, o sea, el toquecito que el Señor nos está dando hoy en la tarde para que como hermanos, como cristianos, seamos prosperados. Amén. Que dejemos esta costumbre y cambiemos. Sí. En cambiar y oír al Señor es lo mejor. Amén, así es. También veamos el inciso 6, dice, derrochando lo que tienes, gastando a manos llenas, sin guardar, entre paréntesis dice ahorrar, para futuros imprevistos. Nos muestra entonces que debemos nosotros prepararnos. Por ejemplo, habla la escritura de la mujer virtuosa. Y dice que ella se ríe del porvenir. ¿Por qué se ríe del porvenir? Porque ella está preparada. Porque ella sabe que ya tiene un ahorro. Porque ella sabe que anticipadamente preveyó las situaciones. Entonces, el ahorrar es prever lo que pudiera venir o lo que en algún momento, ¿verdad? Va a suceder. Es importante tener un ahorro. Pero una de las formas de malgastar el dinero es cuando lo derrochamos. Decimos, bueno, tengo un buen dinerito, ¿verdad? Y tengo ganas de gastármelo. Sencillamente porque tengo dinero, pareciera que me obligan a gastarlo porque tengo dinero. Me pica las manos. Nos pican las manos por gastar, ¿verdad? Cuando no es necesario, no es necesario. Lo correcto sería ahorrarlo. Si no hay una necesidad, si no hay una buena obra que voy a hacer con ese dinero, lo mejor es ahorrarlo. Amén. Amén. El inciso D dice, no dando tu diezmo, porque dando el diezmo a Dios, Él reprende el devorador. Y a veces, muchas veces no entendemos esto. Amén. No entendemos el dar los diezmos.
sabemos que el dar los diezmos reprendemos al devorador y nuestras bendiciones son sobreabundantes. Sí. Nuestra bendición es multiplicada. Amén. Y eso es lo que a veces que los cristianos no entendemos. El dar nuestros diezmos reprende al devorador. Nuestro diezmo está bendecido, nuestras finanzas están resguardadas, porque Amén. nada las va a como decía, Nadie se la va a poder robar. Nadie me la va a poder robar, pero no en Ezequías creo que está, donde dice ni el saltón, ni el revoltón, ni la oruga, ni nada. Amén. ¿Por qué? Porque el dar mis diezmos, yo protejo mi bendición. Amén. Mucha gente ve, perdón Sí, hermano, sí. mucha gente ve el diezmar como una salida de dinero únicamente, ¿verdad? Pero no como la Escritura nos revela. Hace poco sabía de alguien que decía, yo no diezmo, no siembro, no doy ofrendas porque yo no tengo, decía. Pero fulano de tal yo miro que pasa con su sobre al alfolí y lo pone ahí. ¿Cómo no? Dice, se anda su bolsita de dinero, él diezma la ofrenda, pues que lo haga él. Dice, yo no tengo dinero para hacerlo. Entonces la otra persona viene y le responde, aquel anda con su bolsita de dinero, le dice, porque él da. Él ha aprendido el principio de sembrar, de diezmar, de dar ofrendas. Usted no tiene para darle, dice, porque es muy tacaño. Y por no dar lo que le pertenece al Señor, cada vez viene más miseria y más pobreza sobre su vida. Pero eso solo lo entiende la gente espiritual. El carnal no lo entiende. El carnal solo lo ve como salida de dinero. El espiritual entiende que es una protección para sus bienes, es la bendición del Señor, es la multiplicación de lo que el Señor le ha dado. Imagínense Isaac, cómo abrió esos pozos en el desierto y prosperó al 100 por uno. Donde nadie prosperaba. ¿Cómo lo va a hacer si no hay de dónde? Sí. Pero cómo ahora el Señor viene y nos abre nuestro entendimiento, nos da esa sabiduría, nos da esa inteligencia para que administremos según su reino, como Él desea que seamos prósperos como hijos de Él. Amén, así es. Amén. Qué bueno todo esto, pastor. En el inciso E dice, sembrando en terreno no fértil. Nos mienta la parábola del sembrador. Una semilla cayó en el camino, otra en el pedregales, en espinos y otra en buena tierra. El ejemplo es haciendo malos negocios. Malos negocios. Muchas gentes quieren ganar así a lo rápido, quieren más que todo estafar, más que todo, ¿verdad? Y quieren que uno les dé algo barato, que no es el precio correcto. Y la Biblia nos indica que debemos de comprar en precio justo. Sí. O también en vender las cosas con balanza justa. Amén. Pesa justa, dice, es agrado al Señor. Sí. En estas cosas nosotros fallamos. Creemos que vamos a hacer bien o vamos a agrandar nuestra riqueza y al contrario, ¿verdad? Estamos tocando algo que no le corresponde a uno porque Dios ya nos anunció que pesas injustas no es agradable. Amén. Entonces, pero queremos enriquecernos haciendo pesas injustas. Y eso lo que trae es más miseria. Y trae más miseria. Entonces, haciendo malos negocios. He visto mucha gente que compra cosas fuera del orden. Cuando sientan es que se las quitan, las pierden y se van a la cárcel. Pierden más de lo que habían ganado. Así es. Y en este caso, pues no salimos victoriosos. Al contrario, ¿verdad? Llegamos a la quiebra completamente y hacemos detener el alimento a los hijos, a la casa, al hogar. ¿Por qué? Porque yo no hice buenos negocios. Sí. Entonces, hacer un mal negocio es donde uno pierde sus finanzas. No es buen administrador el que hace malos negocios. Sí, porque este inciso que usted nos acaba de leer dice sembrando en terreno no fértil. Vemos nosotros en la parábola del sembrador cómo dice parte de la semilla cayó en el camino, otra parte en pedregales, otra parte entre espinos y solo una parte cayó en buena tierra. O sea que
3/4 partes se desperdiciaron. Y solo 1/4 parte tuvo fruto, solo una. De cuatro, digamos así, dividimos en 4 el dinero, digamos así, ¿verdad? Invierto en 4 negocios distintos y solo uno dio fruto y los otros 3 se perdieron. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Señor y saber en qué negocios invertir nuestro dinero, en cosas lícitas, como nos lo menciona nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Nunca caer en la tentación de lo ilícito, aunque me ofrezcan que voy a tener muchas ganancias. Pero eso puede ser junto al camino, pedregales, o pueden ser también espinos. También nos dice, el ser mal administradores trae consecuencias, no solo personales, sino de los que están alrededor nuestro. Para el hijo menor fue una experiencia desagradable. En el verso 14 nos dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, encontramos cómo este muchacho, ¿verdad? No solamente se malgastó su dinero, sino con todo ello todavía viene, dice aquel lugar, aquella provincia, dice que vino una gran hambre. Ahora diría él, ¿verdad? ¿Qué hago? Me gasté todo mi dinero y todavía con eso viene esta crisis económica a este lugar. Pero nos sigue diciendo, este hijo vivió al día, solo pasándola con el dinero de su herencia. No lo invirtió, sino que lo gastó hasta quedarse sin nada. Nunca creyó que se quedaría sin su herencia. Algunas personas hacen lema a 1 Corintios 15:32 que nos dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque solo piensan el día, nunca ven su fruto, no previenen para un mañana y hasta en eso se requiere sabiduría. En Proverbios capítulo 4 y verso 7 nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, resalto esto, sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Por eso decíamos hace un momento, ¿verdad? La administración según el reino nos lleva a ser prósperos, nos lleva a ser bendecidos. Lo contrario es vivir el día a día. ¿Qué es vivir el día a día, verdad? Decir, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Recuerdo que mi mamá, ella tenía un dicho cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Nunca falta en la casa el niño que quiere comer más de lo que le sirven. Y entonces decía mi mamá, acuérdate que no solo hoy tienes boca. O sea, nos hacía recapacitar de que no nos podíamos comer en un día toda la comida, porque al siguiente día tendríamos hambre otra vez. Entonces no podíamos agarrar todo el alimento, ¿verdad? Y comer y comer y comer. Y al siguiente día tronándonos los dedos y tronándonos las tripas, ¿verdad? De que no había comida. Entonces eso nos enseñó mucho a no despilfarrar, a no gastar solo porque en el momento hay, sino que nos enseñó a saber que debemos estar siempre como la mujer virtuosa, ¿verdad? Riéndose del porvenir porque sabe que tiene alimento guardado para el día de mañana. Amén. Y ahorita viene a mi mente, ¿verdad? Lo de la pandemia. Imagínense cuántas personas ahora están padeciendo por no saber administrar o no saber guardar para el futuro. Y ahora culpan al gobierno. Ahora culpan al gobierno, culpan a las empresas, culpan a un montón de gente. No hayan ni a quién echarle la culpa, menos ellos mismos. Así es. Y esto ha venido a despertar, ¿verdad? Como decía usted al principio, comamos y bebamos porque mañana moriremos, porque viven el día a día. Nunca pensaron en el futuro, nunca pensaron que el día de mañana les iba a hacer falta. Amén. Sino que solo pensaron en el momento. Sí, se dejaron llevar por la carne. Así es. Como me decía un señor que siempre nos viene a comprar pescado y él es cristiano, me decía, mire hermana, me dice él, porque es cristiano, esta pandemia para nosotros fue de gran bendición. Nosotros no padecemos, gracias al Señor, me dijo, nos ha permitido comprar una casa, que lo que no teníamos, nos ha permitido abrir un negocio, tenemos nuestra tienda propia, ahora vendemos mariscos. Mire, esta pandemia, el Señor fue de bendición. nos ha bendecido. Y le digo yo,
Gracias a Dios, Sí. porque usted ha sabido administrar, digo yo, ha sabido pensar en el futuro. Porque Amén. cuando ahorita en estos tiempos, cuánta gente no tiene que comer, tal vez está padeciendo, o tal vez tenía una deuda y no haya cómo pagarla porque Amén. se quedó sin trabajo. Entonces, esta enseñanza viene a despertar en nosotros que debemos de saber administrar. Así es, Saber porque nunca guardar sabemos para el mañana. los planes, ¿verdad?, que están del por Señor. suceder. Amén. Así es. Amén. Veamos el siguiente, Daisy. Dice, no usar lo que Dios nos da, como el hermano mayor. Este caso es lo contrario de malgastar el dinero. Aquí vemos que teniendo comida, bienes y todo, nunca disfrutar de lo que tenía. Verso 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esto le dice el padre al hijo mayor. Eso sí. es lo contrario, ¿verdad?, de malgastar, pero también de ser tacaños, como dice uno, Sí. de no querer disfrutar de lo que el Señor ya nos ha dado. Nunca vio como propio lo que era de su papá, ¿verdad? Si es de su papá, pues era de él. Amén, así es. O muchas veces pasa, ¿verdad?, que tal vez tengo, pero solo hago que guardo y nunca disfruto. Sí. Como me decía un señor en Sabanitas el otro día, me dice, mire, un señor, creo que todos lo conocemos, don Arturo Nolasco. Ese señor, me dijo, jamás lo vi comprando comida, me dice él. Pero vino ahorita la pandemia, vino el COVID, se lo llevó. ¿Y qué llevó de todo lo que tenía? Nunca disfrutó ni siquiera de repente una buena comida. Así me dijo él. Mire, siempre venía aquí, me dice el señor, compraba y él sacaba su loncherita, me dijo, y se Sí. sentaba a comer en el carro. Y ese señor era un señor próspero, tenía fincas donde sea, tenía almacenes de café en Guate y todo lo que se conoce de él. Pero ahora vino la pandemia, se murió, ¿y qué se llevó de todo? No disfrutó nada. Entonces vemos el caso del hijo mayor. Teniendo debemos de disfrutar. Como hijos del Señor, ser buenos administradores también me lleva a disfrutar. No Sí. solo a guardar. No solo es guardar, ahorrar, no solamente es no malgastar, porque disfrutar, ¿verdad? Pero en el orden de Dios, Amén, en lo así que es digno como hijos de Dios, Amén. pues es excelente Amén. Y en la medida correcta. y en la medida correcta. Ahí sí que como una balanza, ¿verdad? Saber cuánto debo gastar y cuánto debo de ahorrar, porque tampoco voy a gastar más de lo que tengo. Amén. Sí, porque el buen administrador sabe cuánto puede gastar y en qué debe gastarlo. Amén. El mal administrador no sabe cuánto debe gastar y cuando se da cuenta ya se lo gastó Ya se todo. lo gastó Ya todo, no así tiene. es. Ya no tiene nada. En el inciso A, en cuanto a esto, dice, este hijo tenía bienes y las cosas de su padre eran de él. O sea que un padre, como decía Daisy, y hemos estado hablando, nunca le niega nada a los hijos. Sí. Y aquí le decía, todo lo que tengo es tuyo. Porque él pedía un cabrito para comérselo, pero nunca lo pidió, ¿verdad? Hasta él decía, o se quejaba por el cabrito que siempre deseaba, pero nunca Nunca me lo he pidió. comido. Entonces sentía rencor o dolor, porque a aquel sí le habían dado bastante, Ajá. y a él ni siquiera un cabrito, pero nunca dispuso a abrir su boca y decirle, padre, me quiero comer este cabrito. De hecho, su papá le dice, hijo, le dijo, es cuando él le dice, ¿verdad? Nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Le dice, hijo, pero si todo lo que es lo mío es tuyo, ¿verdad? Amén. En otras palabras, no te lo has comido porque no quieres y ahí está el cabrito, es tuyo. Entonces, pastor, esta lección nos viene a decir que es parte a reprender lo que no hacemos. Tenemos al Señor, a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Que dice que Él no nos niega nada. Sí. Y que nosotros, siendo malos, dice, damos buenas dádivas. Amén. ¿Cuánto más Él dará su espíritu al que se lo pida? Él no está diciendo, pues este está bien, no está bien. Pero si hay una persona que desea el espíritu, dice que Él se lo da. ¿Cuánto más? Cuánto más Él, ¿verdad? Que no es hombre para ser malo, Amén. sino para ser bueno, nos dará su espíritu. Entonces, podemos medir el corazón del Padre, ¿verdad? Que nunca nos va a negar nada. Nunca. A veces no lo tenemos por la malversación o por no saber
que sí es nuestro esto, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bonita es esta lección. Nos gusta mucho, pastor. Amén. Y el inciso B nos sigue hablando de ello porque dice, tenía derecho a las cosas del Padre. Nosotros podemos ser hijos, pero sin nada. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces en la iglesia. Que la misma iglesia no sabe que tiene derecho a las cosas porque son de su Padre. Tiene derecho, pero la iglesia se siente sin derecho. Y aún se siente pecadora si como decimos, si echa mano de lo que le pertenece, ¿verdad? Y es ahí donde viene la idea errónea de pasemos necesidades, pasemos calamidades, porque esa es la vida del cristiano. Y no es así. El hijo mayor, por ejemplo, pasando necesidad, que quería comerse un cabrito, saber cuánto tiempo llevaba con eso en su corazón, ¿verdad? Hasta que se lo reclamó a su padre. Y su padre le dice, pero hijo, si lo que tengo es tuyo. Entonces, dice el inciso B, él tenía derecho a las cosas del Padre. El problema es, ¿verdad?, creer que no lo merecemos o sencillamente ignorar las riquezas de Dios y no usarlas. Amén. El inciso C dice, era hijo, pero no tenía bendiciones. Es tiempo de que vivamos como hijos, aprovechemos porque los bienes son nuestros. Todo lo que el Señor nos ha dado Nos pertenece. nos pertenece. Amén. Sí. Ahí sí que debemos de pedírselo al Señor y Él nos lo va a dar. Amén. O tomarlo, porque como el hijo mayor deseaba y habiendo y no tomaba las cosas que había, Ya era problema ya era de él. problema de él. Sí. Otra parte que nos dice del aprovechamiento del Señor, ¿verdad? Y que debemos de aprovechar, dice, es tiempo de que en nuestra vida y en nuestra casa, dice, haya bendición de Dios, porque Él es la bendición. Porque es la bendición. Porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice. La bendición enriquece. Sí. A veces no vemos, como decíamos, unas 2, 3 palabras en el nombre de Dios, te bendigo. Ahí va de todo. Ahí van, como decían los niños, van fichas, van cosas, objetos, van fincas, va amor, va carro, va de todo. Lo que uno. Porque la palabra de bendición es muy amplia. Amén. Amén. No alcanzamos a descifrar esto. Porque dice, porque la bendición de Dios enriquece. Está hablando de riqueza, pero una riqueza múltiple, ¿verdad? Para nosotros. Y eso es lo que a veces no sabemos, ¿verdad? Que Él es el que nos enriquece. Y es que vemos a veces la bendición solo como, soy bendecido porque escucho la palabra del Señor. Sí. Soy bendecido porque soy hijo de Dios. Pero dice que la bendición de Dios también enriquece. Amén. Entonces no puede ser que yo diga, soy bendecido y pasando necesidades, ¿verdad? No puedo decir, soy bendecido y con muchas carencias. Entonces estoy dando un mal testimonio de un padre que lo tiene todo y que no da nada a sus hijos. Amén. Y veamos el inciso E, dice, el disfrutar de lo que Dios nos da es un don. Vemos en Eclesiastés capítulo 5 y verso 19, que dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Creo que esa parte no la habíamos visto de esa manera, ¿verdad? Es don de Dios. Solo vemos dones de Dios como profecía, como, ¿qué más? Sabiduría, sanidades, etcétera, ¿verdad? Tiene un don. Pero también la Escritura le llama don, las quiero mencionar de nuevo, también le llama don de Dios, dice al hombre a quien Dios da riquezas, le da la facultad también de que coma, o sea, comer de las riquezas es un don de Dios. El tomar la parte que le corresponde es un don de Dios. Amén. El gozar del trabajo, eso es don de Dios. En otras palabras, no debemos tener nosotros vergüenza de disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Eso es don de Dios. Amén. Es necesario ser transformados en cuanto a la mentalidad de pobreza, como el de no usar lo que tenemos. Es tiempo de que ya no se viva como
pródigos, pues Dios quiere que vivamos bien, pero también es tiempo de un cambio de mentalidad. Si Dios nos está bendiciendo, debemos saber disfrutar y gozar de nuestro trabajo. Es tiempo de que se vaya la escasez, pero también toda tacañería, porque podemos estar cerrando los cielos y las bendiciones. amén. Imagínense cómo el Señor está cambiando nuestra mentalidad de pobreza. Como decía usted al principio, en las iglesias siempre está esa mentalidad de pobreza, de escasez. El pastor debe de vivir de una forma que todo el tiempo le hace falta las cosas, pero ahora el Señor nos está llevando a cambiar esa mentalidad. Y como dice, es tiempo de que ya no se viva como pródigos, como leíamos al principio, ¿verdad? Malgastador, despilfarrador, ya no, sino que vivamos con una bendición sobreabundante. Amén. Porque somos hijos de Él, y es tiempo también de disfrutar y de gozar el fruto de nuestro trabajo. Sí, y eso es testimonio que glorifica al Señor. Amén. El fruto de nuestro trabajo, el ser prósperos, nos lleva a ser bendecidos. Bendecidos no solo en lo económico, sino que en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Y el ser bendecidos en nuestra área económica es que me lleva a dar testimonio que la administración del reino produce transformación en mi vida, porque yo soy una mujer próspera en todo lo que hago, en todo Amén. lo que realizo, en los proyectos que yo realizo, se ve la prosperidad en ellos. Yo siempre le digo que un proyecto no inicia con grandeza, un proyecto inicia desde cero y poco a poco el Señor lo va bendiciendo y lo va creciendo. Yo platicaba yo con mis hijas el otro día de hermano Herbert y Zaira, les digo Amén. yo, cómo ellos se iniciaron, y eso es visible. Así es. Porque todos recordamos que iniciaron con una tortillería y era pequeña la tortillería, y hermana Zaira era la que echaba las tortillas. Ahora es una super tortillería. Ahora es una super tortillería, porque ¿qué? Tienen 2, 3 empleadas. Amén. Ahora tienen una tienda. Así es. Entonces digo yo, un negocio jamás se inicia ganando, como dice Luis, barbaridad de dinero, no, sino que se inicia con poco. Amén. Y ahí, conforme uno va aprendiendo a administrar, el negocio va creciendo. Pero normalmente lo que las personas quieren es ganar el montón de dinero. Iniciar con mucho. Iniciar con mucho, ganando mucho, gastando, dándose los lujos, cuando el negocio todavía no ha florecido. De hecho, hay un momento en el que del negocio no se debe comer, ¿verdad? Sí. Porque si no me acabo y no tengo para seguir invirtiendo. Pero sí llega su momento en el que pues veo, ¿verdad? Que ya puedo comenzar a disfrutar Amén. de él, Así es. de lo que él está produciendo. Por eso es necesaria esa transformación Sí. en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras familias, porque a veces creemos que porque mi padre terrenal es pobre, yo también debo seguir esa línea. Y Sí. no es así. Amén. Amén. Y son maldiciones generacionales. Amén. Qué Así hermoso, pastor, de que todo lo que hemos hablado, estudiado y aprendido ante todo, es que Dios tiene un propósito para nosotros. Y siempre hay que darle honra y gloria al Señor. Dice que Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Quiere decir que de parte de Él, en su corazón está de que nosotros seamos enriquecidos en todo. Amén. Y en 2 Corintios 8:9 leemos: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis, para que vosotros con su pobreza fueseis fueseis enriquecidos. Vale. Valora la obra de Cristo. ¿Cómo es eso que dentro del plan de Dios
permitió que su hijo se hiciera pobre. Así que la riqueza no viene por nuestro esfuerzo, podemos decir que la inteligencia es parte de nosotros para entender el plan de Dios. Entonces aquí, en resumen, es Cristo el que nos hace pobres porque así es la voluntad del Padre. Él viene a cumplir un propósito en nosotros. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿De qué manera? Pues Él Él todas las cosas las hizo. Amén. Y las pone a nuestra disposición, ¿verdad? Cuando dice ovejas, bueyes, todo lo hiciste y lo pusiste bajo sus pies, dice en el Salmo 8. Habla de eso. ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo hiciste menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria. Es que la corona del Señor es que seamos prosperados en todo. Somos sus hijos. Amén. Y a veces no entendemos que un hijo merece atención, merece todo nuestro ser, nuestro favor. Todo lo mejor. Entonces Dios lo manifiesta, pero a veces porque nosotros no somos buenos padres, no entendemos este mensaje que el Señor quiere que llegue a nuestro corazón, para que de verdad seamos transformados. Amén. En ese evangelio de poder que cambia nuestro ser, nuestra mente, todo. Y nos hace pues prósperos. Amén. En todo sentido. Amén. Y que se entiende por revelación, porque amén, esto que hoy nosotros hemos estado compartiendo es revelación del Señor. Cuando la palabra nos dice que Cristo se hizo pobre, no es que el Padre lo desamparó económicamente y que estuvo viviendo en la tierra con muchas necesidades. Cuando dice que Cristo se hizo pobre, está hablando de que, dice la Escritura, que Él se despojó de sí mismo. Estando con el Padre, el Hijo, ¿verdad? Disfrutando de lo que iremos a disfrutar, ¿verdad? En la venida del Señor Jesucristo. Él dejó todo aquello y vino a la tierra, dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros los hombres. Amén. En otras palabras, dejó las riquezas por venir y hacerse un ser humano. O sea, se hizo pobre. ¿Cuál fue su propósito? Enriquecernos a nosotros. Traer la sabiduría, traer, ¿qué más? La revelación, traer el Espíritu a nosotros y que en la tierra nosotros pudiésemos disfrutar. Mucha gente tiene el concepto que van a disfrutar hasta que Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús para eso vino, para traer todo aquello y que lo disfrutáramos desde ya en nuestras vidas. Quiero concluir leyéndote algunas directrices. La primera directriz dice: haz un presupuesto de lo que vas a gastar mensualmente. Es la primera directriz. Segundo, nunca dejes de diezmar ni ofrendar. Inciso C, no gastes más de lo que ganas. Inciso D, no hagas ningún préstamo si no es para invertir. Inciso E, usa todos los recursos que Dios te dio, sea agradecido. Y inciso F, si tienes, no malgastes en cosas innecesarias. Toma en cuenta estas directrices, echemos a andar todo lo que el Señor nos ha dado. Recordemos que tenemos la capacidad porque somos guiados por el Espíritu, pero también porque está en nuestra genética la buena administración. Así que gracias, hermano Sergio, gracias, Daisy, por estar con nosotros hoy y juntos poder compartirles a todos ustedes la palabra del Señor. Les amamos, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y les esperamos en nuestro próximo discipulado.